Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón de Triskel Raider. A mí ya me conocéis, soy Triskel Raider. Y bueno, como ya sabéis, este canal es un canal dedicado principalmente al mundo del Tokusatsu. Es principalmente de lo que hablo aquí, tanto en tema de videojuegos, series, curiosidades, películas, etc. Pero ya os he traído alguna otra vez temas más de mi pequeño mundillo friki, como puede ser pues cómics, videojuegos retro, cine de Marvel. Bien, vale. Pues una de esas pequeñas partes de mis gustos del mundo friki es el cine de espías. Y más concretamente, o sobre todo gracias a un personaje por todos conocido llamado James Bond. El agente 007, interpretado entre otros por Sean Connery, eh, Pierce Brosnan, Roger Moore, Daniel Craig. Os diría que incluso los dos que faltan de la franquicia oficial, que son Timothy Dalton y George Lazenby. Y bueno, y ello me ha llevado a plantear el hacer este vídeo en el que os quiero hablar de mis 10 películas de espías favoritas. Básicamente son las 10 películas que siempre que puedo veo, ya sea que porque las echan en televisión, porque decido verlas en VHS, en DVD si las tengo, o por lo que sea. Bien, vale, os las voy a presentar en un orden puramente alfabético. Así me evitaré y evitamos el tener que rankearlas de mejor a peor y que nadie pues se pueda sentir porque dices que esta es mejor, esta es peor. Os voy a hablar de curiosidades, el por qué a mí me gustan y un poquito, si puede ser, el argumento. Bien, vale, vamos a empezar con la primera por orden alfabético, que es la siguiente. Austin Powers, la espía que me achuchó. Bien, vale, esta es la segunda película de la trilogía protagonizada por Mike Myers. Bueno, ¿qué decir de esta película? Es un auténtico, vamos a decirlo así, como suele decir, despiporre. Una comedia de espías totalmente con muchísimo humor absurdo, humor surrealista, muchas bromas referidas al sexo, que no vamos a repetir aquí para evitar que YouTube nos dé un strike. Bueno, bien, vale. ¿Por qué esta y no la primera o la tercera? Bueno, la tercera yo creo que personalmente es la más floja de las tres. Bueno, no realmente la más floja, sino es la ya en la que todos los chistes ya estaban contados. A ver, personalmente me sigue gustando más la tercera que la primera, pero os voy a dar un porqué, sobre todo ahora. ¿Por qué me gusta más la segunda que la primera? Porque creo que esta es mejor que la primera. A ver, aquí en España, en la primera se dobló por un estudio de doblaje diferente. Es más, a ver, en la primera Mike Myers interpretaba tanto a Austin Powers como al Doctor Evil, Doctor Maligno aquí en España, Doctor Malito en Latinoamérica. Interpretaba a ambos personajes, pero en España se cogieron a dos actores de doblaje diferentes. Uno era el actor que generalmente dobla a Jim Carrey, que dobló a Austin Powers, y otro actor que dobló al Doctor Maligno Malito, Doctor Evil. Bien, vale. ¿Qué sucedió? Por lo visto a la productora no le hizo mucha gracia esa decisión y se implicaron un poco más en el doblaje de la segunda. Ahora ese doblaje también llevó a que la primera no tuviese excesivo éxito. Y bueno, en la segunda que se decidió, se contrató, aunque la mayoría de personajes mantuvieron su actor de doblaje de la anterior película, para el papel no sé, interpretados por Mike Myers, que aquí aumentaban, aquí ya no solo eran Austin Powers y el Doctor Maligno. A partir de ahora yo soy español, daré los nombres de España, sino que se añadió un tercer personaje que se llamó aquí en España Gordo Cabrón. Creo que en inglés era algo así como Big Fat Evil o... Vamos. La cosa es que para ello se eligió al actor y actor de doblaje Florentino Fernández, el cual hizo un grandísimo trabajo. Adaptó muchos chistes
que no se entenderían fuera de Estados Unidos, que fue lo que pasó con las anteriores. Lo adaptó al humor español, localizó algunos chistes y bueno, eso le dio mucha más gracia. Para el doblaje, pues bueno, decidió básicamente doblar con su voz normal a Austin Powers. Si aquí en España pues, bueno, habéis visto películas como Gru, mi villano favorito o la saga de Kung Fu Panda, reconoceréis la voz. Para el doblaje del Doctor Maligno, utilizó la voz que usaba cuando doblaba, cuando interpretaba en Esta noche cruzamos el Mississippi a Crispin Klander, una parodia de uno de, por así decirlo, de Chiquito de la Calzada, un humorista español. Y para interpretar a Gordo Cabrón decidió poner la voz que utilizaba en los vídeos del Informal para doblar a Jesús Gil, que era una voz mucho más nasal, mucho más ronca. Y bueno, la verdad es que le dio un punto muy bueno a la película. El argumento es muy sencillo. Básicamente, el Doctor Maligno envía gracias a una máquina del tiempo a Gordo Cabrón a robarle a Austin Powers su mojo, que es su sexapil, que es lo que le da todo su poder y por lo que el Doctor Maligno cree que gana. Y bueno, Austin Powers tiene que viajar al pasado para recuperar su mojo y detener los planes del Doctor Maligno. La verdad es que es una película divertidísima y os recomiendo que la veáis. Muchísimas referencias a la cultura pop. El hijo del Doctor Maligno, interpretado por, creo que es por Seth Green, es divertidísimo. O sea, todas las batallitas que tienen con él, la introducción del personaje del Mini-Me, de Mini-Yo, es muy divertido. Y bueno, es una película que yo os recomiendo encarecidamente que veáis. Vale, vamos a la segunda película, en orden alfabético, y esta ya empezamos con una James Bond. Va a haber varias de Bond, aviso. Y es Casino Royale. La segunda versión de Casino Royale. La tercera. Hay dos versiones previas. Una es una miniserie para la televisión británica que adapta la novela. La segunda es una película protagonizada por David Niven, en la que interpreta a un viejo James Bond ya retirado que, bueno, pues debe ayudar a su hija a enfrentarse a un villano interpretado por Woody Allen, que quiere vengarse del mundo porque es bajito. O sea, es una parodia de las películas de James Bond. Hay gente que dice que el argumento es muy absurdo, muy sesentero, setentero. Yo no es una película que os recomiendo ver si os gusta el cine James Bond. Y luego tenemos esta que para mí es la mejor iteración de dicha película. Y es la primera vez que le interpretó Daniel Craig. En esta película, adapta bastante bien la novela, aunque la trae a nuestros tiempos. Y bueno, aquí lo que vemos es un James Bond, no estábamos acostumbrados a un James Bond tan físico, tan duro. Tal vez el que más se le había acercado era el James Bond de Timothy Dalton, en cuanto a ser duro, violento y físico. Aquí es un James Bond, no reconocemos al James Bond clásico, ese James Bond elegante, sigue teniendo ese tono sarcástico, se sigue ligando a la chica Bond y demás, pero es más duro, más seco, es un James Bond más acorde a los tiempos actuales. Sigue siendo bastante misógino y machista, hay que reconocerlo, James Bond es así, es un personaje que es así. Supongo que en algún momento cambiará, o sea, tendrá que adaptarse a los tiempos y cambiará, sobre todo, con la última película que se ha dado la muerte de James Bond y que puede que tengamos un futuro de James Bond, o puede que la saga 007 continúe con una mujer de protagonista que no tenga nada que ver con Bond, pero bueno. Supongo que la saga en algún momento tendrá que dar ese salto y dejar ese lado tan de los 60-70 para adaptarse más a nuestros tiempos. De todas formas, la película es una película de acción muy, muy entretenida, visualmente está muy bien hecha y nos plantea a este nuevo James Bond que interpreta Daniel Craig, que para mi gusto, seguramente con el de Sean Connery, sea la mejor iteración del personaje. Bien, vale, la siguiente cambia un poquito de tercio y en vez de quedarnos en comedia o en esos espías tan de glamurosos y tan de gadgets imposibles, trucos imposibles, tenemos algo más, vamos a decir, realista. Está basada en una novela titulada del mismo nombre y se llama El puente de los espías. Está protagonizada por Tom Hanks y ambientada en plena Guerra Fría. Bien, a ver, os comento, esta película es muy buena, o sea,
como thriller de espías y de política internacional es muy bueno. Si os gusta ese tipo de cine os va a encantar. Básicamente lo que trata es de un intercambio entre un espía ruso y un agente americano en un puente en Berlín, en plena Guerra Fría. Cómo se prepara, la relación que se establece entre el espía del este y el personaje interpretado por Tom Hanks, que es un agente de la CIA que tiene que llevar a cabo el intercambio. Cómo se trata el revelado de secretos y demás. Es una película muy, muy buena. Si os gusta el buen cine, esta película os va a gustar mucho. Poco más os puedo decir porque esto ya se escapa un poco de ese cine de espías más freaky, más de sabor añejo para centrarse más en una novela de intriga. Básicamente en un thriller de espías muy interesante. Bien, vale. Seguimos con la siguiente película y volvemos con otra James Bond. Y otra primera iteración del personaje. Y esta es GoldenEye, protagonizada por Pierce Brosnan. Si no es la mejor, será la segunda mejor de la etapa de Brosnan. Pierce Brosnan nos regaló un agente 007. Seguía siendo un tipo duro. No era tan machista y lo que tenía era más una elegancia. Era un James Bond más elegante. Seguía teniendo ese sentido del humor y ese sarcasmo. Pero era un James Bond más elegante, más... no sé cómo explicarlo. Era más elegante. Lo que tiraba era por la elegancia del personaje, principalmente. Es la primera película protagonizada por él, como ya os he dicho. Básicamente trata de... hay un satélite llamado, con el nombre de la película, que puede activar armas nucleares. Y bueno, James Bond tiene que detener el satélite. La película es muy entretenida, es muy divertida. Es 007 en estado puro. Y tiene además otra cosa muy interesante para los que os gustan los shooters en primera persona. Tiene uno de los mejores videojuegos de Nintendo 64 jamás hechos. Y uno de los mejores shooters que se han hecho jamás. Y bueno, es todo un conjunto. Por lo que yo sí os recomiendo ver esta película. La siguiente, bueno, pasamos a otra franquicia y estamos hablando de la primera de Kingsman, el servicio secreto. Bien, vale, esta película rompió bastantes cánones. Su director ya dijo en su momento que le habría encantado rodar una película de James Bond y que esta era su especie de película de James Bond. Bueno, ¿de qué trata? A ver, la historia nos cuenta la historia del personaje llamado Exi, interpretado por Taron Egerton, el cual es un joven problemático que ha estado en el ejército, que no hace más que meterse en líos con los sicarios del padrastro, del novio de su madre o su padrastro, por así decirlo, pues los cuales son como una especie de clan de matones mafiosos de poca monta de Londres. En uno de esos líos se acaba conociendo a el personaje de... Ahí, lo diré. Perdonad un momentito que diré el nombre. Poster. El personaje de Colin Firth, el cual, bueno, él piensa en un principio que trabaja en una sastrería, la sastrería de Kingsman, y al final resulta que es el agente secreto de nombre en clave Gallagher, que trabaja para la organización Kingsman, que son agentes secretos que no están al servicio de ningún gobierno ni de ninguna gran agencia. Bueno, básicamente todo se desarrolla en una trama en la cual el personaje interpretado por Samuel L. Jackson, que es un genio de la tecnología, decide eliminar a parte de la raza humana para salvar el ecosistema. O sea, esto que dicen algunos ecologistas hardcore de que la raza humana somos el virus del planeta y que tendríamos que extinguirnos, pero bueno, llevarlo al extremo gracias a sus satélites, a su
y a una tarjeta telefónica que he inventado gratuita que controla la mente de la gente y las vuelve violentas y hace que se eliminen entre ellos. La película es muy entretenida, muy divertida, tiene un humor muy socarrón y muy bestia. Es escenas de acción muy brutales, desmembramientos, eh, cortes de cabeza, partir a gente por la mitad, pero todo ello además llevado con elegancia. O sea, no es en plan de casquería porque sí, está llevado con muchísima elegancia y bueno, creo una película muy, muy entretenida y divertida. Yo os la recomiendo. Tiene 3 partes dirigidas todas por el mismo director. Que a ver si aparece en el póster, os lo digo ahora. Bueno, es el director de X-Men Primera Generación. Ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba el director. Y bueno, la segunda, que es el Círculo de Oro, también está bastante bien. Y la de la primera misión, que cuenta cómo se funda la agencia en plena, después de la Primera Guerra Mundial, es entretenida y bueno, y nos pone en contexto con lo que es la saga de Kingsman. Y bueno, pasamos a la siguiente, que volvemos a otra película más del rollo thriller. En esta ocasión es La caza del octubre rojo, protagonizada por Sean Connery y Alec Baldwin. Bien, vale, esta es la primera película de las múltiples adaptaciones que han tenido las novelas protagonizadas por el agente de la CIA Jack Ryan. Es más un thriller político, o sea, se desarrolla en plena Guerra Fría. Sean Connery interpreta aquí a un capitán de un submarino soviético, el cual recibe la orden de atacar una base naval estadounidense, pero él se niega porque cree que hay algo oculto y bueno, entre tanto pues se escapa con su submarino que es el Octubre Rojo. Claro, la película se llama La caza del octubre rojo porque tanto las fuerzas soviéticas como las fuerzas de la CIA, encabezadas por la gente de Jack Ryan, interpretado por Alec Baldwin, intentan dar caza al submarino para saber qué ha pasado. Principalmente, bueno, los soviéticos pues para obligarle a que haga el ataque y los americanos para saber qué está pasando. Es un thriller de espías bastante interesante, es una película muy buena que yo os recomiendo que veáis. No es la típica película de espías, igual que pasaba con lo del Puente de los Espías, no es la típica película de espías con fantasmadas, escenas de acción inverosímiles y diversión a raudales. Esta es más un thriller de espías, hay alguna escena de acción, pero sobre todo se basa en diálogos de personajes y en solución de conflictos políticos. Más eso, más en la línea de precisamente lo que son las novelas protagonizadas por Jack Ryan. Y bueno, la siguiente, volvemos con una película de James Bond. Y en esta ocasión es una protagonizada por Sean Connery. Operación Trueno. Bueno, básicamente en esta película Sean Connery como James Bond se dirige bueno, se tiene que dirigir a Jamaica para recuperar 2 ojivas nucleares robadas por un agente de Spectra llamado Emilio Largo. Vamos, esta gente de Spectre intenta realizar un chantaje internacional a varios países y bueno, pues el MI6 decide enviar a James Bond para recuperar las ojivas nucleares. Es una película muy, muy divertida y entretenida. O sea, vemos algunas cosas bastante curiosas, escenas de acción con tiburones, de submarinismo. Es James Bond en su máxima expresión, básicamente. O sea, poco más hay que decir. Sean Connery está impresionante en la película, como en todas sus interpretaciones de James Bond. Y poco más hay que decir de esta gran película. Pasamos a la siguiente, que la siguiente aquí en España se llamó Operación Uncle, también conocida como The Man from Uncle, el agente de Uncle o el agente de Latipol. Bien, vale, esta película nos cuenta la historia del agente de la CIA Napoleón Solo, interpretado por Henry Cavill. Está coprotagonizada por Armie Hammer, Hugh Grant, entre otros.
Y básicamente, bueno, está basada en una antigua serie llamada precisamente The Man for an Uncle o El agente de Gatipol, en la cual, bueno, pues el espía soviético, que es el personaje de Armie Hammer, y el espía de la CIA, que es Napoleón Solo, Henry Cavill, tienen que acabar uniéndose pues para destapar una trama con super espías internacionales y demás. La película es muy divertida, tiene escenas de acción inverosímiles como mandan los cánones, muy buenas peleas cuerpo a cuerpo y nos demuestra una gran cosa. El próximo 007 tiene que ser Henry Cavill, punto. Tiene el porte, el traje le queda genial, tiene el atractivo y la elegancia para ser James Bond. Y si no, por favor, que vuelva como Superman. Solo tengo que decir eso. Henry Cavill Superman o Henry Cavill James Bond. Quedaros con lo que queráis. Es una película divertidísima, yo siempre que puedo la veo. No está al nivel de burradas de Kingsman, pero no le anda a la zaga. Tiene ese pequeño problema de que se estrenó el mismo año. Y bueno, yo la verdad creo que son dos películas muy disfrutables ambas y totalmente independientes y que no tienen nada que ver. Una es más cine espías de gamberro y esta es más cine espías clásico. Y pasamos ya a la siguiente, que es la última que va a aparecer aquí de James Bond, que esta vez es Vive y deja morir, la primera protagonizada por Roger Moore. Bien, vale, en esta ocasión, el agente 007 se dirige a un país ficticio. Es la primera vez que aparece un país ficticio en la saga. Bueno, este país tiene muchos temas de vudú, rollo del Harlem, Nueva Orleans, Jamaica, etc. Y bueno, también, por ejemplo, es la primera en la que decide enfrentarse un poquito al racismo diferente de la época y quien caracteriza con roles negativos es a los agentes de la policía blancos. Y todo aquel que sea alguien parte de la ley, que sea de color blanco, presentándolos a la gente de color, a la gente afroamericana y demás, como gente buena. ¿Qué es lo que son? O sea, al final Eh, la capacidad de hacer el bien normal no depende del color de la piel. Depende de la educación y de muchos otros factores, pero no del color de piel. Y aquí esta es la primera película de James Bond en la que se decidió apostar por esa idea. Bueno, como la primera película protagonizada por Roger Moore, se nota muchísimo el cambio con respecto a las anteriores. El personaje de Roger Moore era más socarrón, más divertido, contaba más chistes, era más... tenía un humor más sarcástico. Las escenas de acción están bastante bien rodadas. Es también la primera película desde que aparece el personaje en la cual no aparece Q. Volvería a aparecer en la siguiente, pero en esta película Q no hace aparición, por lo que mismo no utiliza casi gadgets. Se tiene que valer de sí mismo para resolver el entuerto. La verdad, a ver, soy muy fan de la época de Roger Moore de James Bond, principalmente porque son las primeras películas de Bond que vi. Son las que crecí, en las que solía echar por la tele. Y esta, junto con otras como Moonraker o La espía que mamó o El hombre de la pistola de oro, les guardo mucho cariño. Por lo que yo a ver, os recomiendo, básicamente os recomiendo que os veáis toda la saga de James Bond. Sin más, o sea, creo que es de las mejores sagas de espías que hay. Y creo que os va a gustar. Y bueno, el vídeo ya se está haciendo muy largo y vamos a hablar de la última película. Y esta va a ser un poco rara porque esta es Triple X, protagonizada por Vin Diesel. Bueno, a ver, esta es una película de espías atípicas, más una película casi de agentes secretos, vamos a decir. En ella, bueno, Vin Diesel interpreta a un personaje llamado Sander Cage, que es un tipo que se dedicaba antes de YouTube, básicamente, a hacer vídeos para internet haciendo locuras, robando a ricos, estrellando coches, saltando en paracaídas, haciendo skate, haciendo burradas, básicamente. Y bueno, debido a que la última ya se ha pasado de listo, la NSA, que son las agencias de inteligencia americanas,
decide, vamos a decir, capturarle. Y bueno, el personaje interpretado por Samuel L. Jackson, que es el agente August Gibbons, que es el jefe de sección, decide reclutarle para que lleve a cabo una misión especial en Europa. Si no me equivoco, era en Alemania, puede ser. Creo que era por la zona de Alemania. En la cual bueno, pues tiene que detener una venta ilegal de armas y demás. La película es muy entretenida, es acción pura y dura palomitera al estilo Vin Diesel, o sea, hay mucho rollo Fast and Furious aquí, pero no Fast and Furious lo que era al principio, sino lo que se acabó convirtiendo Fast and Furious, es decir, acción, coches, disparos, tiroteos, peleas inverosímiles, etc. Tiene dos secuelas. La segunda es Triple X Estado de Emergencia, protagonizada por el rapero Ice Cube. Que como película de acción está muy bien. Tal vez no tiene tanto carisma Ice Cube como tiene Vin Diesel. En esa segunda película repite Samuel Jackson como August Gibbons y tenemos como villano Willem Dafoe. Y la tercera, que es Triple X 3 recargado, en la cual, bueno, se conoce más sobre el programa Triple X y cómo hay varios agentes Triple X. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Donnie Yen, Tony Jaa, el propio Vin Diesel, Ice Cube, y bueno, se genera una trama de espionaje internacional con el supuesto asesinato de Augustus Gibbons y traidores dentro de la NSA intentando poner a la venta todos los nombres de los agentes. Y bueno, pues Vin Diesel va a tener que salvar el día. Es una saga muy entretenida, la verdad, yo os la recomiendo mucho. Y en especial esta primera parte. Y bueno, estas son mis películas de espías favoritas. ¿Qué os han parecido? ¿Cuáles son las vuestras? Dejádmelo en comentarios como siempre. El vídeo termina aquí, que ya se ha hecho muy largo. Llevamos ya más de 25 minutos de vídeo. Así que dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis ya. Compartirlo en vuestras redes sociales, que eso me va a ayudar a crecer como canal. Dadle a la campanita para recibir suscripciones, notificaciones de los vídeos nuevos si no lo habéis dado ya. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!